Buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de seminarios del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad Católica del Norte, aquí en Coquimbo. Desde Coquimbo estamos transmitiendo para ustedes y entregándoles este interesantísimo ciclo de seminarios científicos. Y hoy es un verdadero agrado presentar a nuestro invitado, el doctor Andrés Klein. Andrés, estuvimos conversando recién, venimos de la misma universidad, de la Universidad Católica en Santiago. Él estudió bioquímica y se tituló de bioquímico el año 2004. Y luego hizo también el doctorado en la Universidad Católica, el doctorado en ciencias biológicas, con mención en biología celular y molecular, ¿cierto? Y del cual se tituló de doctor el año 2009. Y luego Andrés, bueno, partió a hacer su postdoc a dos importantes instituciones extranjeras muy reconocidas. Hizo un primer postdoc en Stanford, en Estados Unidos, y otro en el Instituto Weizmann en Israel, ¿no es cierto? El Instituto de Ciencias, que también es muy conocido y de muy alto nivel. Y luego de sus dos postdocs, que donde le fue, bueno, por supuesto, muy bien y tuvo bastantes publicaciones, él volvió a Chile y obtuvo una posición como profesor asistente en la Universidad del Desarrollo, donde actualmente no solo él es profesor asistente, sino que además es director del Centro de Genética y Genómica, ¿no es cierto?, de la Universidad del Desarrollo, un centro con varios investigadores que hacen cómo se hace la ciencia ahora de manera colaborativa, ¿no es cierto? Andrés hoy día nos va a contar de muchas cosas interesantes y él nos va a ir dando más detalle a continuación, pero su línea de investigación se basa principalmente en las bases biológicas de la variabilidad fenotípica de enfermedades lisosomales, todo lo que tiene que ver con el lisosoma y algunas de ellas enfermedades relacionadas, especialmente el Parkinson, y nos va a contar un poco funciona esto de la medicina de precisión. Él me estaba contando cómo identificar genes que puedan estar involucrados en ciertas patologías, dentro de ellas, no sé si en esta presentación, pero de su línea de investigación sí el Parkinson y otras patologías asociadas. Y por supuesto, cómo esto nos sirve para entender la fisiología del lisosoma o la biología del lisosoma, que es algo que tampoco lo tenemos muy claro, completamente claro hasta el día de hoy. Es súper interesante, Andrés es un investigador bastante joven, pero ya cuenta con 29 publicaciones, todas ellas indexadas, y tiene un índice H, que es una manera que nos mide a nosotros como científicos, de 18, lo que es bastante bueno para tan pocos años. Eso quiere decir que él ha publicado mucho y en varias revistas reconocidas, dentro de las cuales aquí tengo algunas: Nature Medicine, el Annal Reviews de Neuroscience, Cell Reports, Brain, el Journal of Neuroscience, Hepatology, entre otras. Y él, estos pocos años que lleva de investigador, ya ha recibido bastantes reconocimientos y premios. Aquí fue nombrado en el review del MIT, de Technology, como ser uno de los innovadores chilenos menores de 35 años. Esto fue el año 2013, ¿no es cierto? También apareció en la revista Alzado como dentro de los 100 jóvenes con líderes o de proyección, esto también del año 2013. Y bueno, también ha obtenido bastantes becas internacionales muy prestigiosas que precisamente son las que le permitieron hacer estos postdocs, como la beca Pew para el primer postdoc de Stanford, ¿no es cierto?, donde también estuvo con nuestra colega Paola Heger, también fueron compañeros de esta beca, y también el UK Culture Association, que fue para el postdoc en Israel, tengo entendido, ¿no es cierto? Así que, Andrés, de verdad, te damos las gracias porque es muy interesante, estamos con muchas ganas de escucharte, y muchas gracias por participar y por contarnos de lo que haces, de tu investigación y de tu ciencia. Así que te dejo para que tú sigas adelante con la presentación. Muchísimas gracias, Claudio, Pao, gracias a todos por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes realmente. Déjame ver. ¿Se ve bien? Porque yo no alcanzo a ver si se ve bien. Sí, se ve bien. Sí, está bien. Ah, súper, ya, muchísimas gracias. Y bueno, la verdad es que como les comentaba Claudio, nosotros estuvimos conversando en el backstage y a mí realmente me apasiona este tema, que es lo que estamos haciendo en el laboratorio, utilizando estrategias bien distintas a las que estaba utilizando en realidad la mayoría de la gente. Y nada, pues, muchísimas gracias. A ver, les cuento.
nosotros somos todos distintos. Somos parecidos, pero somos distintos. Sí. Algunas personas son más altas, más bajas, el color de los ojos es uno, el color de los ojos es otro, algunos nos ponemos canosos más rápido, otros más lentos, etcétera. ¿Ya? Y estas pequeñas variaciones se deben o se pueden deber, digamos, a una combinación tanto de factores genéticos como ambientales. Y ya hace más de una década atrás, la revista Science eh, highlighted, contaba, digamos, del rol, ¿no? Del breakthrough of the year, de la variación genética humana y de las consecuencias que ésta podía traer. Ahora ustedes pueden imaginarse que si la variación somos distintos en salud, también somos distintos en enfermedad. Y la manera en la cual se expresan las distintas enfermedades, las enfermedades en las distintas personas, aunque tengan la misma enfermedad, pueden presentar síntomas completamente distintos, ¿no? Ahora, por distintos motivos, yo he estado interesado en el mundo de los lisosomas. Estas vesículas, este organelo, digamos, es muy conocido por su función de clearance celular, ¿no? Degradación, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que el lisosoma juega papel importante mucho más allá que en el catabolismo, ¿ya? Por ejemplo, está toda la maquinaria para sensar nutrientes, mTOR, y hay otros, además, factores de transcripción que se posicionan sobre la membrana lisosoma, en la cual se sensa lo que ocurre adentro, y eso lleva a cambios transcripcionales globales a nivel celular. Pero también el lisosoma participa en otros eventos, como en la cicatrización, ¿no? Cuando hace falta, la célula necesita generar gran cantidad de nueva membrana, entonces los lisosomas se exocitan y esa membrana del lisosoma pasa a formar parte de la membrana plasmática. Ahora, en otras condiciones también se exocita el contenido del lisosoma hacia el extracelular, ¿no? Entonces, antiguamente, como les decía, el lisosoma se consideraba como el estómago de la célula, pero el día de hoy en realidad lo vemos más bien como esto. Es como una planta de degradación y reciclaje, en la cual los distintos componentes se van reutilizando de acuerdo a las necesidades de la célula. Ahora, ya que participa en tantos procesos distintos, ustedes pueden imaginarse que eh, mutaciones de pérdida de función, ¿no? Generan graves problemas. Y estas enfermedades se llaman enfermedades de depósito lisosomal en español, o Lysosomal Storage Disorders, LSDs en inglés. Y aquí les muestro, por ejemplo, una tinción del Lysotracker, de unas células que padecen de la enfermedad de Niemann-Pick tipo C o NPC, y ustedes pueden ver que estos lisosomas han crecido en tamaño, y si nosotros podemos hacer un zoom in, una microscopía electrónica, lo que pasa es que están llenos de material parcialmente degradado, y se forman estas vacuolas concéntricas, llenas en este caso en particular, son lípidos los que se acumulan en esta enfermedad, y como pueden imaginarse, eso es tóxico para las células, y eso es lo que gatilla los distintos síntomas que van mostrando los pacientes. Entonces la enfermedad lisosomales sería un equivalente a guardar la basura, ¿no? en el intracelular, ¿ya? Como si fuera realmente un vertedero. Ahora, en el laboratorio nosotros ocupamos una estrategia que se llama genética de sistemas o Systems Genetics, en el cual nosotros nos aprovechamos de las variaciones genéticas naturales entre distintas poblaciones de individuos. Pueden ser ratones, levaduras, moscas. Yo les voy a mostrar ejemplos con cada uno de ellos que hemos estado haciendo en el laboratorio. Y lo que se van haciendo son análisis por capas, ¿ya? Entonces, tenemos un fenotipo de interés, hacemos un mapeo genético, vamos a ver cuáles son las variantes que están dentro de los genomas de estos organismos, que se asocian, por ejemplo, con el fenotipo de interés. Agregamos habitualmente capas de expresión génica, otros fenotipos celulares intermedios, hasta llegar a los comportamientos complejos. Y después, a través de modelamientos matemáticos avanzados, redes bayesianas, en el fondo vamos integrando las distintas capas de manera tal de lograr obtener el flujo de información biológica desde la variación o la variante genética hasta el fenotipo
el comportamiento. Entonces, esta es una estrategia un poquito más holística que la que habitualmente seguimos en los laboratorios, en las cuales, por ejemplo, estamos interesados en una parte en particular de la célula, hacemos una intervención y después nos enfocamos en lo que ocurre solamente en esa misma intervención. Aquí tratamos de tener la mirada lo más amplia posible. Entonces, hoy día les voy a contar, básicamente, son 4 mini historias, una publicada, las otras no publicadas, en la cual utilizamos la variación genética natural en la primera parte en ratones de distintas cepas, después en levaduras y finalmente un par de diapositivas nada más sobre moscas. Y entonces, bueno, el problema en el cual nosotros estamos interesados es este. Este es el caso de pacientes que tienen esta enfermedad en particular, que es la enfermedad de Gaucher, en la cual los pacientes presentan deficiencias en una enzima lisosomal que catabolizan determinados lípidos. Y como consecuencia, estos lípidos se acumulan de manera intracelular. Ahora, todos estos pacientes son homocigotos para la misma variante. No entremos en los detalles de los problemas, digamos, clínicos de los pacientes, pero claramente pueden apreciar de que es muy diversa. Ahora, desde el punto de vista de la clasificación, habitualmente la enfermedad se clasifica como en 2 grandes grupos, neuropáticos y no neuropáticos, y los neuropáticos tienen lamentablemente una sobrevida muy cortita, y dentro de los neuropáticos se divide en realidad en agudos, que los pacientes lamentablemente sobreviven un par de años, o subagudos, que pueden llegar hasta los 20 o 30, y por otro lado tenemos pacientes que tienen los problemas viscerales, hígado, vaso, en algunas oportunidades a los huesos, y para ellos existe tratamiento, para los neuropáticos no. Y con el tratamiento, que en el fondo se les administra la enzima de manera intravenosa, pueden tener una vida bastante normal, ¿ya? Ahora, la pregunta acá es bien interesante, porque si todos son homocigotos para la misma variante, significa que hay otros factores que están influenciando qué subtipo de enfermedad un paciente va a desarrollar. Y de hecho ese es el título de este paper, es que los fenotipos divergentes en la enfermedad de Gaucher implican un rol para modificadores. Y en el laboratorio nosotros estamos interesados en los modificadores genéticos. Ahora, ¿cuáles son las estrategias clásicas para mapear genes modificadores? Una es elegir un gen candidato y ver si hay variantes en ella. Por ejemplo, los pacientes que tienen problemas óseos, ir a ver si hay variantes en los genes relacionados con el metabolismo de los huesos, como de la vitamina D, etc. Ahora, esto es complicado porque uno tiene que elegir un gen candidato, y hasta el día de hoy, lamentablemente, utilizando esta estrategia ha dado 0 resultados para estos casos de las enfermedades raras. Otra estrategia sería hacer estudios en familias, o análisis de ligamiento, o linkage, en los cuales se necesita tener familias grandes, en las cuales presenten los distintos pacientes diversos fenotipos, de manera de poder mapear estos modifier genes. Y la otra estrategia sería clásica, digamos, sería hacer estudios de asociación genética, o los Genome-Wide Association Studies, los GWAS, en los cuales uno toma una población grande de pacientes con síntomas, digamos, neuropáticos, otros no neuropáticos, se genotipifican los pacientes y se hace una correlación estadística. El problema es que no existen suficientes pacientes en el mundo para asegurar el poder estadístico del GWAS para las enfermedades raras, como la enfermedad de Gaucher. Entonces, yo que quería trabajar en este tema, dije, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Y se me ocurrió utilizar esta estrategia, utilizar la variación genética natural que poseen las distintas cepas de ratones, modelar la enfermedad, ya voy a mostrarles cómo, agrupar a los ratones de acuerdo a las respuestas, hacer los estudios de asociación genética, siempre pensando en identificación de potenciales variantes genómicas que pudieran permitirnos predecir el subtipo de la enfermedad, y bueno, obviamente la traslación hacia los humanos. Ahora, las ventajas de esta estrategia son muchas. Por ejemplo, lo primero es que uno desarrolla nuevos modelos animales para estudiar la biología de la enfermedad. Es posible replicar las mediciones en individuos genéticamente idénticos, ¿no? Minimizando los efectos ambientales.
las cepas inbred son homocigotas para cada loci, y los perfiles de las variantes genéticas, antiguamente ya denominadas polimorfismos, se conocen, sus genomas en realidad son completamente conocidos. Y esto es una estrategia para realmente identificar genes candidatos para después ir a validarlos en cohortes más pequeñas de pacientes, y esto se logra gracias a unos temas estadísticos relacionados con las false discovery rate corrections, como por ejemplo Bonferroni. Entonces, aquí les voy a resumir esto porque ya fue publicado, y aquí lo que hicimos fue inducir la enfermedad químicamente utilizando un inhibidor de la enzima que se llama CBE, y este inhibidor tenía que inyectarlo todos los días en los ratoncitos, y lo que pasó fue sorprendente. Algunas cepas de ratones desarrollaron una enfermedad con una sobrevida muy corta y otros con una más larga. Los que tenían una sobrevida corta presentaban inflamación en el cerebro, esto es extinción de CD68 en la corteza del cerebro, y estos son a estadios tardíos. Aquí estamos mostrando algunas cepas que corresponden a estas que viven por tiempos largos, y no hay infiltración de microglías a estadios tardíos de la enfermedad. Y entonces decidí hacer el estudio de asociación genética utilizando un fenotipo que fuera muy claro, y en este caso en particular utilicé la sobrevida, y esto es porque el ratoncito está vivo o no está vivo. Y esto es algo súper importante cuando uno va a hacer un estudio genético, es realmente utilizar un fenotipo que sea cuantitativo y fácil de medir. Y entonces, y entonces hicimos el estudio genético y encontramos loci significativo en aproximadamente 10 genes. La mayoría de estos genes se expresan en el cerebro, son transportadores de iones. Y dentro de estos, digamos, encontramos, por ejemplo, una variante en la subunidad B del receptor de NMDA de glutamato, que media la neurotoxicidad en otras enfermedades neurodegenerativas también. Ahora, esto de acá nos permitió hacer dos cosas. Por una parte, encontramos una combinación de variantes que nos permitió predecir qué subtipo de enfermedad podían desarrollar otras cepas al ser inyectadas con este inhibidor, lo cual en el fondo fue algo que tomó mucho tiempo, pero muy contento de que logramos predecir el subtipo de enfermedad, y el día de hoy estamos haciendo un estudio en humanos, enfocándonos en variantes en estos genes, junto con la gente de Cambridge, en UK. Ahora, tuvimos acceso a algunas muestras de pacientes, a unas biopsias de pacientes del cerebro, y lo que vimos es que los pacientes que tenían enfermedad más agresiva, ellos tenían niveles más altos de este receptor de NMDA de glutamato. Y entonces esto nos hizo pensar en que si nosotros inhibíamos el receptor utilizando una droga aprobada por la FDA, deberíamos retrasar la progresión de la enfermedad. Y eso es exactamente lo que estoy mostrando acá. En rojo se muestra la sobrevida promedio de los ratoncitos sin la memantina, y en verde con la memantina, y logramos extender la sobrevida de los ratones entre 3 y 4 veces. Entonces, esta estrategia realmente es apasionante, porque a partir de la variación genética natural, logramos identificar variantes genéticas que nos permitieron predecir qué subtipo de enfermedad iba a desarrollar un ratón, y aún más nos permitió diseñar una terapia personalizada para estos pacientes que el día de hoy no existe una terapia aprobada. Entonces estamos súper contentos con el desarrollo de esta estrategia, y la verdad es que tiene un gran potencial. Y entonces decidimos aplicar esta estrategia con otros propósitos, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los pacientes con las enfermedades lisosomales y también en otras enfermedades no tienen actividad enzimática cero, a pesar de tener variantes genéticas en los genes lisosomales, sino que tienen actividades que son bajitas. Y si nosotros logramos modular y aumentar esta actividad un poquitito, eso es una nueva terapia. Entonces lo que decidimos hacer fue realmente medir la actividad enzimática de todas estas enzimas, que es uno de los estudios más sistemáticos realizados, aproximadamente creo que son 29 cepas distintas de ratones. Y lo que hemos encontrado, los resultados han sido súper interesantes. Esta es parte del proyecto
proyecto de tesis doctoral de Ángelo Durán, un alumno brillante en el laboratorio. Y aquí cada barra representa una cepa distinta de ratón, y están en distinto orden, están organizadas de menor a mayor, pero cada gráfico corresponde a una cepa distinta, y lo que se puede apreciar es que no existe correlación entre las actividades de las distintas enzimas en las distintas cepas. Y entonces lo que hicimos fue utilizar estos valores de actividad enzimática, y por eso les decía al principio que utilizar un fenotipo que sea cuantificable, claro, es súper importante para hacer este tipo de estudios. Y lo que hemos identificado entonces son potenciales genes modificadores de la progresión de la enfermedad. Y en este trabajo estamos trabajando en conjunto con el grupo de Frank Platt en Oxford y mi mentora, la doctora Sanlung, en la Católica. Y entonces, por ejemplo, aquí viene un resultado, tomamos la actividad de la beta-galactosidasa, hicimos el estudio de GWAS, encontramos, ahí tenemos varios genes, tenemos 3 genes que están indicados dentro de los más top, y los transcriptomas de estos ratones son conocidos. Y entonces eso nos permite ver si es que hay correlación entre el nivel de actividad de la enzima y el gen identificado. Lo que encontramos fue bien bonito. En realidad, en algunos casos, como por ejemplo este, el gen que encontramos es el gen que codifica para la beta-galactosidasa. Y eso hace mucho sentido, ¿no? En el fondo, esto indica de que hicimos bien las determinaciones bioquímicas y que en parte hay más actividad porque hay más mensajeros y uno podría presumir de que hay mayor cantidad de enzimas. Ahora bien, encontramos también que hay otros factores que están, por ejemplo, aquí esta es una fosfolipasa, y encontramos que los niveles de transcrito de la fosfolipasa recientemente identificada se correlacionan súper bien con los niveles de la actividad de la enzima, lo que sugiere que podría haber algún mecanismo, un mecanismo biológico, ¿no?, de interacción. Y también en otros casos encontramos que no existe correlación entre el transcrito y el gen, digamos, y la actividad de la enzima, pero eso no descarta que efectivamente esté jugando otro tipo de papeles, porque se han visto, por ejemplo, variantes que son silentes, que están relacionadas con la estabilidad de una proteína, que sean, la tasa de traducción sea distinta, etcétera, etcétera. Ahora, déjeme mostrarle otro ejemplo. Este es de la enzima de la exosaminidasa B, la XB, que puede generar la enfermedad de GM2 gangliosidosis, unas enfermedades al cerebro bien complejas, también están afectados el hígado, etc. Y aquí hicimos el estudio y encontramos un gen como putative modifier gene, y esto justamente tuvimos la suerte de que Jaime Gutiérrez, el doctor Gutiérrez, él trabaja en este gen en la Universidad San Sebastián, un gran amigo, así que lo llamé, le dije, oye Jaime, mira lo que pasa, es que encontramos esto, y entonces dijimos, bueno, hagamos las determinaciones, veamos si es que existe correlación entre la actividad de la enzima y el gen, y la proteína en este caso. Entonces, estos son los niveles de actividad tomamos cepa por medio, hicimos el Western blot, y lo que vimos es que a medida de que hay una correlación, digamos, las cepas que tienen mayor actividad tienen mayor cantidad de REC. Y aquí empezaron nuestros problemas, cosas que nosotros no habíamos pensado. Los niveles de la betactina, del GAPDH, etcétera, también varían entre las distintas cepas. Y esto nos ha complicado porque en el fondo no tenemos una forma fácil para normalizar. Entonces lo que finalmente decidimos fue normalizar por la cantidad de proteína que presentaba la cepa con menor cantidad, y hacer la correlación entre eso y la actividad de la enzima, y ahí encontramos de que existe una linda correlación. Y el día de hoy tenemos alguna data que sugiere de que hay algo funcional. Hemos hecho estudios sobre expresión, etcétera, etcétera, y estamos investigando más con respecto a este tema. Ahora, estas enzimas lo que hacen son degradar distintos glicoesfingolípidos, no solamente para esta diapo para mostrarles que existe una gran variedad de glicoesfingolípidos, y lo que hicimos fue medirlos también de manera bioquímica, y aquí lo que encontramos es lo mismo, una gran variabilidad en la cantidad de los distintos esfingolípidos en las distintas cepas de ratones. Y entonces aquí lo que ocurrió fue algo bien interesante, porque en el fondo, bueno, pudimos mapear genes, al igual que para el caso de la actividad de las enzimas, y fuimos a ver si es que habían correlaciones entre las enzimas
y el sustrato de la enzima. Y en el fondo uno podría haber dicho que uno podría predecir de que las cepas que tienen mayor actividad de la enzima catabólica deberían tener menores niveles del sustrato. Y la verdad es que eso no ocurre. Y entonces, como conclusión, nosotros podemos decir que nosotros sacamos una foto de los niveles de los lípidos, sacamos una foto del catabolismo, y esto en el fondo lo único que nos está diciendo es que la síntesis de los distintos lípidos en las distintas cepas también varía. Y también estamos empezando a analizar cuáles podrían ser los putativos genes modificadores de la síntesis de estos lípidos también. Ahora, en la genética del sistema, como yo les dije, uno lo que hace es integrar las distintas capas del conocimiento, y esto se hace de tres maneras distintas, ¿no? La primera son correlaciones, y eso es algo que yo ya les he mostrado. Lo segundo es el co-mapping, y también es algo que ya les he mostrado. Y lo tercero, bueno, es a partir de esta información generar estas redes bayesianas de integración biológica. Y esto es algo que estamos aprendiendo a hacer en el laboratorio. Es bastante complicado, se requiere bastante análisis bioinformáticos. Y hasta el momento lo que tenemos es la integración de dos capas, ¿ya? Y eso es lo que se muestra acá. Acá estamos integrando, digamos, los genotipos con la actividad de la alfa y beta galactosidasa, junto con los niveles de mensajeros de los transcriptomas. Y ya se empiezan a ver que existen ciertos clústeres que están organizados en distintos módulos, bueno, están involucrados en distintos procesos, muchos de los cuales el día de hoy ya se conocen de que los lisosomas y la actividad de estas enzimas juegan papeles importantes. Así que esto es work in progress, y esperamos poder presentar en un futuro cercano redes con las integraciones de más capas, porque, por ejemplo, los proteomas de estas cepas también son conocidas. Entonces, tenemos la variación genética, nosotros medimos la actividad de las enzimas, medimos los sustratos de las enzimas, sabemos cómo son las síntesis de las enzimas, tenemos el transcriptoma y tenemos el proteoma, y entonces queremos tener una mirada global de qué es lo que está ocurriendo y cuáles podrían ser los mejores blancos terapéuticos para aumentar o modular las actividades de estas enzimas basándonos en estas redes bayesianas. Y vamos a enfocarnos obviamente en aquellos genes que sean druggable, y ojalá que ya existan drogas aprobadas para ellos. Ahora ya voy a partir con la segunda parte. Esto ya, segunda y tercera parte son más cortitas. Aquí estamos trabajando utilizando la variación genética natural de distintas cepas de levadura. Y acá lo que tenemos son 4 cepas parentales de levaduras cuyos genomas son conocidos. Y tenemos segregantes, que son cruzas, son hijas de ellas, que también ya han sido genotipificadas. Y esto es una parte importante de la tesis doctoral de Macá Las Heras, y también Juan Carlos ha contribuido a este trabajo, en el cual estamos muy orgullosos. Y entonces acá, bueno, podemos hacer exactamente lo mismo, estudiar la biología lisosomal en salud, en enfermedad, enfocarnos en distintos fenotipos, mapear genes, en este caso por linkage, ¿no? Por análisis de ligamientos, estudios en familia, digamos. Y la idea después también es combinarlo con estudios de transcriptómica para poder descubrir las redes, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nos hemos estado enfocando en la enfermedad de Niemann-Pick tipo C. Esta enfermedad se produce por variantes de pérdida de función en el gen NPC1, que es un transportador de colesterol que se encuentra en la membrana del lisosoma, y también en NPC2, que es una proteína que le entrega el colesterol a NPC1 para que pueda salir. Presentan problemas a nivel hepático, en el cerebro, etc. Y existe una gran variación también, al igual que lo que les mostré en la enfermedad de Gaucher, en la progresión y en el onset de la enfermedad. Incluso pacientes que tienen la misma mutación, en algunos casos pueden presentar la forma infantil, en que el hígado y el vaso están muy afectados, los pacientes sobreviven por poquito tiempo, la forma juvenil, en la cual los pacientes llegan a vivir hasta la adolescencia. Y últimamente, gracias a la secuenciación de nueva generación, se ha encontrado que variantes en NPC 1 y 2 también pueden generar demencias en estadios adultos, incluso compartiendo la misma variante. Entonces,
Nosotros, como les comentaba, estamos utilizando la variación genética natural de distintas cepas de levadura. Aquí cada sigla es una cepa distinta. Esta es la condición control. Para generar la enfermedad de NPC, ahora utilizamos otra droga que se llama U18, la voy a llamar U18. Y ustedes pueden aquí apreciar una tinción de filipina, que es para ver la acumulación intracelular en este caso es ergosterol, que es el equivalente al colesterol que tienen las levaduras. Y pueden apreciar que se ve muy parecido a las levaduras que son el modelo genético de la enfermedad. Ahí están los diversos orígenes filogenéticos de estas levaduras. Entonces, una de las primeras cosas que uno hace es analizar las curvas de sobrevida, o sea, las curvas de crecimiento, y aquí en cada color representa una cepa distinta, tanto en condición control como en condición con U18. Y acá uno puede determinar distintos parámetros dentro de las curvas. Uno de los más estudiado siempre es el Mumax, que corresponde a la tasa al tiempo de doblar, ¿no? La cantidad de levadura. Y lo que hicimos fue calcular el Mumax, tanto la condición control como condición U18. Mientras más cercano a 1 significa que es más resistente, mientras más lejano a 1 es más susceptible. Y ahora, desde el punto de vista conceptual, uno tiene que pensar que las cepas que son las más resistentes, ellas tienen el secreto biológico de la resistencia, y por lo tanto, si nosotros logramos develarlo, podemos utilizar ese conocimiento para diseñar terapias, y eso es una de las cosas también en las que estamos muy interesados en hacer en el laboratorio. Entonces, hicimos acá, calculamos los Mumax, hicimos las tasas y nos encontramos de que la cepa WA vive feliz con U18, pero estas otras cepas son bastante menos felices frente al inducirles la enfermedad de Niemann-Pick C. Entonces lo que hicimos fue tomar segregantes, cruzas en este caso de WA con WE, analizamos los Mumax en 96 segregantes distintas, y como los genomas de estas segregantes son conocidos, hicimos el mapeo por linkage. Aquí habitualmente cualquier valor superior a 3 es considerado estadísticamente significativo, aunque el valor, el threshold experimental fue calculado en 2 y algo, y podemos ver que tenemos dos preciosos peaks acá, extremadamente significativo. Y de nuevo, esta es otro tipo de estrategia que nos permite identificar combinaciones de variantes que podrían dar cuenta de la susceptibilidad de resistencia, y eso es algo que los screening normales o regulares en los cuales que usa la biología del sistema, en que uno va, por ejemplo, knocking down gene by gene, no se encuentran. Entonces aquí esa es otra ventaja de este tipo de estrategia. Cerca de los peaks hay varios genes, y el día de hoy estamos tratando de identificar, ¿no? de disminuir esta lista. Entre otras cosas, bueno, la pandemia nos dejó un poco parados, pero ya estamos preparando las levaduras para hacer nuestros RNA-seq, y así seguir agregando más capas de conocimiento para ir definiendo cuáles son los mejores genes candidatos. Ahora, aquí también estamos integrando una capa de biología celular, estamos analizando las distintas morfologías de las vacuolas, están clasificadas en A, B, C y algunos otros subtipos más. No voy a entrar en detalle, pero en general las levaduras en condiciones Walter presentan una vacuola o un par de vacuolas grandes solamente, y cuando las presentamos con U18 lo que vemos es que cambian completamente la morfología de estas vacuolas. Y hay algunas cepas que son más resistentes nuevamente, como ven acá, NA, hay menor fragmentación que en WE, y el día de hoy llevamos aproximadamente unas 50 segregantes analizadas, pero todavía nos falta para tener poder estadístico para analizar si son los mismos genes modificadores de este fenotipo que del anterior. Ahora bien, en NPC también tenemos la suerte de contar con un ratón knockout. Este es un knockout espontáneo que se produjo por la inserción de un retrotransposón. Está en el background VALC y reproduce, ¿no?, el fenotipo juvenil de la enfermedad. Y bueno, cuando estaba haciendo el doctorado estuve muy interesado en este tema y cruzamos y transferimos la mutación de un background genético a otro, y lo que vimos es que los fenotipos que se observan son completamente distintos. En los ratones C57 el fenotipo era más bien a nivel de hígado y vaso, mientras que en los ratones en el background valve C
tenían el problema neurológico. Y aquí de nuevo estamos hablando de que transferimos la misma mutación. Eso indica de que obviamente hay otros factores que están determinando la severidad de la enfermedad. Y entonces yo estaba interesado en estudiar el rol de autofagia y qué sé yo, entonces traté de estos ratones C57 NPC con rapamicina, y lo que obtuve fue impresionante, logré duplicar la sobrevida de estos ratoncitos. Pero cuando lo usamos en los ratones, aquí teníamos la mutación en otro background genético más, FBB, que se comporta idéntico que en el BALC. Lo que ocurrió fue que la droga fue tóxica y los ratones se murieron antes. Y entonces, poniendo todo en contexto, estamos hablando de que tenemos la misma mutación, la misma droga, diferente background genético, distintos efectos. Y las bases biológicas de esto no las conocemos, pero son sumamente importantes, porque el día de mañana un médico tiene un paciente y dice, usted tiene NPC, se trata así. Y la verdad es que no, tenemos que poner en contexto, ¿no? el background biológico, el contexto biológico del paciente, para realmente poder identificar de qué manera deberíamos tratar a los pacientes. Y bueno, el día de hoy justamente con esta estrategia que estamos utilizando levaduras, que es una forma de plataforma de medicina de precisión in vitro, estamos empezando a hacer los estudios de U18 más rapamicina para intentar identificar potenciales genes que pudieran explicarnos, o variaciones en los genes que nos pudieran explicar cuándo podría ser útil y cuándo podría ser tóxico los tratamientos con rapamicina. En el fondo estamos haciendo farmacogenómica. Entonces ya las últimas diapos solamente para contarles algo que estamos trabajando junto con Pato Holguín y Gonzalo Olivares en la Universidad de Chile, y esto está relacionado con el Parkinson. Y la verdad es que yo empecé a trabajar en el mundo del Parkinson porque en los últimos 10 años se encontró de que la disfunción lisosomal juega un papel fundamental en la enfermedad de Parkinson, y que variantes en GBA, el gen que codifica para la beta-glucosidasa, ¿no? La enzima que está modificada o afectada en la enfermedad de Gaucher, en heterocigosis es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar Parkinson idiopático. Y entonces esto fue como que algo que yo no esperaba, y de haber estado trabajando en una familia de enfermedades que a poquita gente le importaba, sin querer queriendo me transformé en un experto en Parkinson. Y al igual que las otras enfermedades lisosomales, y no tan solo lisosomales, digamos, en el Parkinson no todos los pacientes tienen los mismos síntomas, ni en el mismo orden, ni en la misma intensidad. Y entre los distintos síntomas tenemos síntomas motores, tenemos problemas de sueño, en algunos casos hay pacientes que tienen sobrevidas más cortas, etc. Y entonces nos juntamos este grupito también de XPUs para tratar de atacar el problema. Y aquí lo que estamos usando es el mismo concepto, estamos usando distintas líneas isogénicas, pero ahora de moscas, cuyos genomas son conocidos, para inducir parkinsonismo o Parkinson's-like. Lo que hacemos es tratar las moscas con rotenona y una droga que es muy tóxica también para los humanos, y básicamente seguimos con la misma estrategia que hemos estado mostrando en ratones y en las levaduras. Y entonces yo me quiero enfocar ahora en algo que hemos estado haciendo, que es seguir el fenotipo del sueño, y aquí en el fondo lo que se hace es poner a cada mosquita en un tubo transparente, en una máquina que tiene un rayo infrarrojo, y las moscas habitualmente se mueven de un lado para otro, y cuando están quietas es porque están dormidas. Y tenemos esta máquina que nos cuantifica absolutamente todo de los distintos fenotipos, cuánto se duermen de día, cuánto duermen de noche, qué tan fragmentado el sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de distintos parámetros. Y al hacer los análisis vemos que las distintas líneas presentan distintos fenotipos de sueño. Hemos logrado mapear genes relacionados con el sueño, identificar redes y ver enrichment de pathways que están relacionadas con este fenotipo. Ahora, lo que ha sido súper entretenido es que nos contactamos con Ziv Gan-Or de la Universidad de McGill, y él es un neurólogo que estudia Parkinson, pero lleva muchos años trabajando en sueño. Y él tiene una de las cohortes más grandes del mundo de pacientes secuenciados con problemas de sueño REM y una gran cantidad de controles secuenciados. Y entonces lo que hicimos en el fondo fue comparar nuestra data, y en el fondo nosotros le dimos una lista de genes que nosotros encontramos que
que son los putative modifier genes del fenotipo de sueño bajo la condición de Parkinson, y cruzamos la data. Y algunas cosas súper bonitas han aparecido. Bueno, lo primero es que hay muchos marcadores comunes, incluyendo marcadores en el gen GBA. Y esto es algo que se sabía. Se sabía que GBA o variantes de GBA afectaban el fenotipo del sueño en el caso de los pacientes con problemas de sueño REM. Y en el fondo para nosotros eso fue una especie de control positivo. Y ahora bien, lo que hemos encontrado es que hay ciertas pathways que están enriched, enriquecidas, y aquí ha pasado algo bien bonito porque en el fondo estos son pathways que no se sabían y que no se podían ver sin hacer el estudio y cruzar los datos con los datos de las moscas. Entonces, ahora estamos estudiando la biología de estos modifier genes. Recién, la semana pasada, se abrió la Universidad de Chile, donde tenemos las moscas, y las acabamos de comprar, algunos stocks, así que próximamente sabremos si es que estas pathways realmente están afectando o no el fenotipo motor, o sea, de sueño en las moscas con parkinsonismo. Y entonces, así como a manera de resumen, en el fondo hemos hecho ya toda la fenotipificación, hemos logrado identificar variantes, hacer estudios de GWAS, encontrar algunas networks, logramos cruzarlo y validar de cierta manera con humanos, y actualmente nos encontramos en esta etapa de acá, ¿no? de validar en modelos animales. Y el objetivo final es lograr la estratificación de los pacientes, identificar drogas para el desarrollo de terapias personalizadas para los subtipos de pacientes. En el fondo, si tienes Parkinson y problemas de insomnio, entonces esta es tu pastilla. Si tienes Parkinson y problemas motores, esta otra es tu pastilla. Y entonces, para resumir, les he mostrado que la variación genética natural de líneas inbred puede ser usada para mapear genes de procesos biológicos y modelar enfermedades en múltiples cepas de ratones, pero también de levadura y de mosca. Son una gran herramienta para encontrar las bases genéticas de la variabilidad fenotípica. Entonces, nosotros básicamente somos cazadores de genes modificadores. Nuestra motivación es la caza. Y con esto quiero ir a los agradecimientos. Tenemos una larga lista de colaboradores, muy buenos amigos. Gracias a ellos realmente podemos hacer todas las cosas que estamos haciendo, y otras tantas que no tuve tiempo para mostrarles. A mi grupo en la Universidad del Desarrollo, realmente tengo la suerte de tener un equipo de primera. Como pueden escuchar, mi hija está por acá. Además, las fuentes de financiamiento, el fondo es irregular, nos ganamos un proyecto Pew de innovación para el estudio en mosca, y también el proyecto Lysomod, que es una red internacional para la búsqueda de modificadores genéticos y químicos de la biología lisosomal. Y si hay gente que está interesada en trabajar en un exciting environment y hacer descubrimientos grandes, por favor escríbanme, ahí está mi correo electrónico, y con esto termino la presentación y bueno, preguntas, feliz de responder. Gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Andrés. Realmente súper interesante lo que nos has mostrado. Ya da miedo porque parece que una mutación no necesariamente significa un efecto en concreto, depende de quién la tenga, en qué contexto, y cada vez vemos que todo es más complejo de lo que imaginamos siempre. Entonces, bueno, vamos a iniciar la sesión de preguntas. Yo voy a aprovechar mi privilegio de ser el moderador y te voy a hacer primero 2 preguntas mías personales y después voy a abrir la discusión al resto de los participantes. Encantado, pues, Claudio. La primera es bien particular y respecto a lo último que mencionaste, me llamó la atención que tú usas como tu droga inductora la rotenona para desenmascarar todas estas mutaciones o estos genes que podrían estar involucrados. Porque la rotenona, según yo tengo entendido, actúa más que en el lisosoma, en la mitocondria, inhibiendo complejos mitocondriales, aumentando las especies reactivas de oxígeno. Quería preguntarte un poco cuál es la lógica de usar rotenona y si tiene que ver con este efecto o
capaz con otro motivo de Te que cuento. no entendí en ese momento. Esa es la primera pregunta que te quería hacer. Vamos por la primera y después vamos a la segunda, ¿te parece? Me parece. Mira, sí, a lo largo de los años empezó a haber, hace como el 2009 salió un paper grande en New England Journal of Medicine mostrando justamente este tema de las variantes en GBA, y después han aparecido montones en otros genes lisosomales más. Y por otro lado, obviamente, la rotenona es un inhibidor del complejo 1 de la mitocondria. Y entonces estas dos hipótesis, esta que salió después de la cuestión lisosomal versus la más histórica y tradicional de la cuestión mitocondrial, quedó zanjada en un paper publicado en Science por un grupo en Northwestern, en el cual mostraron de que aductos oxidados de la dopamina lo que hacen es unirse a GBA, a la enzima de Gaucher, y genera una inhibición de la actividad de la enzima. Y de esta manera ambas pathways convergieron. Y entonces, exactamente, aparentemente, claro, yo soy un lisosomólogo, entonces yo digo de que el lisosoma es lo más importante, pero o sea, No puedes convergen desconocer hacia que esta también vía. puede haber una contribución. Hay convergencia de las vías, hay Ya. convergencia de las vías. Y en los Parkinson genéticos más clásicos, como en LARC, también en LARC2, ahí lo que tú observas son problemas del tráfico que afectan justamente el tráfico hacia los lisosomas. Entonces, nuevamente van convergiendo las vías. Ya. Qué interesante. Bueno, la segunda pregunta es un poco más, no sé si, porque tú lo mencionaste, que las bases biológicas todavía no las tienes muy claras, porque me llama la atención, no sé si tienes alguna hipótesis o alguna reflexión, que tú planteas básicamente que estos genes modificadores pueden a su vez, tienen las pruebas también, modificar una serie de genes tan diversos como incluso canales de NMDA y cosas por el estilo, y eso tiene que ver con las diferencias que se ven entre los fenotipos ante una misma mutación y las distintas variaciones que puede tener entre distintas especies o distintas variaciones de cepas de rata, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿tú cómo te lo imaginas que una variación de una enzima lisosomal puede afectar en un caso a la expresión de un gen como el receptor de NMDA en cierto individuo, cierto animal, en otro no? ¿Cómo ves? Que yo sé que tú dices, sé que no lo tienen claro, pero ¿por dónde lo están pensando que podría ir Porque me parece fascinante que una mutación de una enzima pueda cambiar tanto la expresión de otros y esa parte es la que te quería preguntar, si bien tú dijiste que no tienen muy claro, pero más o menos por dónde están encaminados las ideas para el futuro. Te cuento, en este caso en particular, Claudio, lo que está pasando probablemente es que son las propiedades intrínsecas del cerebro las que están determinando justamente qué tan sensible va a ser un cerebro al caso de tener la enfermedad. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que por la arquitectura de esos genomas, y encontramos algunas variantes en algunas zonas que nos hacen pensar de que, y también lo mostramos en el paper en realidad, que las cepas que tienen enfermedad neuropática presentan niveles más altos del receptor de la subunidad beta del receptor de NMDA. En condiciones fisiológicas, eso no representa nada para los fenotipos, pero en la enfermedad, ahí es cuando viene el tema complicado. Entonces, son temas paralelos, pero que cuando tienes A más B, ¡pum! Enfermedad neuropática versus no neuropática. Claro. También, claro, porque muchas veces estas diferencias genéticas ante un estrés específico, ahí son visibles. Exactamente, cuando uno empuja el sistema, ahí somos capaces de ver cosas que antes no éramos capaces de ver. Sí. Excelente, ya. Bueno, muchas gracias. Ahora, bueno, te voy a hacer, siguiendo con las preguntas, tenemos varias preguntas de nuestro público aquí, que está a través de YouTube, así que te voy a hacer la primera. La primera pregunta que haces es, ¿cómo se extrapolan los datos de los modelos celulares o animales de los genes modificadores a humanos? ¿Cómo tú puedes extrapolar esos modelos hasta humanos? Bueno, sí, nosotros nos enfocamos en los genes ortólogos, siempre son los primeros que queremos validar. Los genes ortólogos, en el fondo, es el mismo gen en distintas especies. Y entonces,
en algunas oportunidades nos aparecen genes que son específicos de la especie en particular y en esos casos nosotros no le ponemos mucha atención porque al final del día estamos pensando siempre la traslación hacia los humanos. Entonces pueden que hayan cosas que sean específicos para la especie en la cual estamos trabajando, pero nosotros nos enfocamos en las que pensamos que son más interesantes, que sean conservadas a lo largo de la evolución y siempre le ponemos más énfasis a aquellas que son druggables. Ya, muy bien. Aquí hay otra pregunta bien interesante que te preguntan de los modelos de la NPC, de la segunda parte de tu presentación, en levadura. Se ven, en algunos de los casos se veían muchas vacuolas muy pequeñas, ¿no es cierto? Uno de los casos que tú mostrabas el fenotipo. Preguntan si los genes asociados podrían estar relacionados con la fusión-fisión de los lisosomas. Lo más probable es que sí. De hecho, a ver, el ergosterol, que es el equivalente al colesterol que tienen las levaduras, en condiciones fisiológicas, digamos, se relaciona con mecanismos de fusión y fisión de las vacuolas. Entonces, estamos haciendo los estudios. Como les dije, logramos analizar aproximadamente 50 segregantes, pero no nos dio el poder estadístico, después la pandemia nos paró, así que es algo que estamos haciendo. Saqué la diapo porque era con data parcial nomás, pero estamos trabajando en eso, muchachos, así que espero que la próxima vez que conversemos les pueda contar en qué está esa parte de la historia. Muy bien, muchas gracias. A ver, no sé si alguna otra consulta, Paola, Fernando, que están aquí en el Zoom, ¿tienen alguna consulta? Hola, excelente presentación. Yo no te había escuchado desde hace cierto tiempo en una presentación. Te agradezco mucho y sí, increíble, es inspirador en realidad, en este tiempo de pandemia. Sí. Mira, mis preguntas son, o sea, como soy fuera del tema, mayoritariamente mis preguntas son bien básicas. O sea, pensaba que el efecto, ¿por qué no podría ser por el metabolismo de la droga que tú induces el efecto, ¿cachai? Pero claro, y después yo mismo fue contestando que en la levadura no debería ser eso, pues en el ratón sí, en no, principio, pero nosotros no. descartamos eso, porque esa era la primera posibilidad, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue medir los niveles de los lípidos en las distintas cepas y ver si es que había algún tipo de correlación entre los lípidos en el cerebro y la severidad de la enfermedad, y no había ninguna. Y también lo que hicimos fue determinar si es que había alguna correlación entre la actividad enzimática remanente, que era muy poquitita, y la enfermedad del cerebro, y la verdad es que no encontramos nada. La actividad de la enzima GBA estaba súper inhibida en el cerebro de los animales que viven por tiempos largos también, y que sus cerebros no tienen problemas. Entonces eso nos llevó a descartar que fuera un problema del metabolismo de la droga o que la droga no cruzara igual al cerebro, etc. Sí, qué bueno que lo descartaron, claro. Eso está en En el la paper. levadura a mí me parecía que no. Eso está en el paper. En la levadura, que no quise entrar en detalles porque lo publicamos ya hace varios años. En las levaduras tenemos hasta el momento la determinación de los lípidos por fluorescencia, pero estamos seteando las determinaciones bioquímicas del ergosterol con HPLC. Es un poquito complicado para las levaduras porque tiene una pared que es muy dura y entonces nos cuesta, pero estamos bien encaminados, estábamos bien encaminados bastante en la pandemia, ahora tenemos que nuevamente retomar ese tema, pero es algo que estamos haciendo activamente, justamente descartando de que puede haber algún tipo de problema asociado al metabolismo de la droga o algo de ese estilo. Ahora, también estamos haciendo las mutantes genéticas en los distintos backgrounds en las levaduras, eso es algo que estamos trabajando activamente. Y por otro lado, también estamos aprovechando de utilizar otras estrategias de la microbiología. Ha sido súper bonito porque estamos aplicando conceptos de otros lados y estamos haciendo un pool selection y estamos recién partiendo. Entonces lo que hacemos es tratar a levaduras, las dejamos esporular de la más resistente y la más susceptible. Y las ponemos, las plaqueamos en un plate con el U18. Y entonces lo que vamos a hacer es ir seleccionando a las que crecen más. Y entonces después la vamos a poner en otro plato, y así sucesivamente por al menos 10 generaciones. Después vamos a tomar todas y vamos a secuenciar el genoma completo. Y en los genes que
que estarían relacionados con la resistencia, lo que se espera es ver mayor cantidad de variantes genómicas. Entonces, es esa otra estrategia para de nuevo avanzar hacia la misma pregunta. Ahora, otras cosas que estamos haciendo también, aprovecho ahí de contarles, por ejemplo, tenemos algunas muestras de pacientes con distinta severidad. Hemos hecho análisis de sus exomas para buscar variantes codificantes, en algunos casos hemos encontrado algunas. De otras familias tenemos, ¿cómo se llama esto? Fibroblastos, hemos hecho algo de biología celular, hemos encontrado algunas diferencias entretenidas que se asocian, bueno, son poquitos los pacientes, pero que potencialmente se estarían asociando con la severidad de la enfermedad. Así que estamos haciendo otras cosas más que también están bien entretenidas. Así que por eso les decía, si hay gente que esté interesada en venirse a Santiago, ahí está mi correo, y si no lo logran captar, le piden a la Pau o a Claudio que se contacten conmigo. Sí, ahí estaré pendiente también de alguien si necesita eso. Yo tenía otra pregunta, sí, es que si hay una variabilidad entre personas con el mismo genoma, un genoma parecido, entre células también podría haber una variabilidad de efecto. Entonces, de hecho, en esa foto que mostraste de la levadura, uno ve levaduras más verdes que otras en la misma foto, que son la hijita. Entonces, ¿podría haber esa diferencia? O sea, ¿tú has visto diferencia entre células? Que sean familias. Bueno, a ver, sí, hay pequeñas variaciones, y esas son normales. Dentro de cada cepa, el genoma de ellas es la misma. Pero tú puedes pensar o especular de que efectivamente el ambiente es un poquitito distinta, porque a lo mejor en el shaker se movió más, o estaba más cerca de aquí o más cerca de allá, y por eso hacemos promedios, pero hacemos estos estudios, en algunos casos hemos hecho hasta 12 réplicas biológicas, y cada réplica biológica mínimo triplicado para realmente estar seguro de las cosas que estamos viendo, justamente para descartar lo que tú estás diciendo. Claro. Muchas gracias. Gracias, Paola. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Claudio? Sí. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Oye, realmente fascinado con las presentaciones. En realidad es una muy buena la forma de aproximar la genómica justamente a la problemática fisiopatológica que la subyace. Pero debo decir que me generaste una ansiedad terrible con la última parte, con los estudios de las moscas, con el estudio de sueño en moscas. Yo trabajo en el tema de hipoxia de altura, y los grandes problemas que tenemos nosotros con la gente que se queda dormida, ¿ya? O la calidad del sueño en la altura es muy mala. Y eso tiene un impacto sobre la seguridad, sobre la seguridad de la operación y los trastornos neurocognitivos derivados de la hipoxia. Así que debo decir que me generaste la ansiedad enorme, porque ahora me voy a tener que meter a estudiar, a revisar un poco qué es lo que es esta metodología que tú indicas, porque claro, lo más problemático para nosotros es estudiar la muestra humana, No puedes llegar y cablearlos enteros y después mandarlo a un camión de 200 toneladas a manejarlo. Entonces, claro, creo que se me abre una ventana interesante para ir a pesquisar. Así que te agradezco la información, y seguramente ahora con el correo te voy a estar molestando, espero no tanto, pero sí te agradezco la información, porque se abre un nuevo escenario para ir a buscar respuestas de lo que estamos observando, que está ocurriendo en las personas actualmente. Bueno, encantado, justamente esa es la idea, poder compartir las estrategias, las ideas, y si salen ideas para desarrollar en conjunto, más entretenido todavía. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos los que participaron, y especialmente a ti, Andrés. Muchas gracias por esta, ya te lo han dicho, pero increíble presentación. La verdad es que nos abre los ojos, y ojalá que sigamos en contacto, siga en contacto con la Universidad Católica del Norte. Y bueno, eso, más que nada agradecerte tu participación y haber dado esta charla. Oye, gracias nuevamente por la invitación, y nada, pues estamos en contacto. Ya, y nosotros, bueno, nos estaremos viendo en 2 semanas más, 2 miércoles más. Tenemos también una nueva charla también, Andrés, si tú quieres. Te voy a mandar los links, tú los tienes también si quieres verlas y participar también.
Así que bueno, buenas tardes a todos y nos estaremos viendo en 2 semanas más.